Buenos días, le habla el maestro técnico productivo Simón Hernández, adscrito al INSEE Metalminero La Victoria, dándole continuidad a la clase de Metrología 2. Vamos a hacer énfasis en lo que se refiere al contenido de esta clase. Para ello tenemos que, como primer punto, el principio de intercambiabilidad. Punto 1.1, señalización en planos de tolerancia dimensionales. Punto 1.2, tablas del sistema de tolerancias. Y como punto principal 2, la tolerancia geométrica superficial. El objetivo de este contenido nos presenta que es pretender comprender y emplear las dimensiones y tolerancias geométricas determinadas en este caso por las siglas de TG, enfocadas hacia la mejora y la continuación de así como conocer la importancia de la aplicación de estas y cómo influyen en la mejora del proceso de producción y en dibujo para su mayor interpretación. Tenemos en lo referente que estas son de gran importancia y los DTG determinados en diámetro de tolerancia geométrica es una filosofía para definir la función o el trabajo de las piezas para permitirle al diseñador dar a conocer exactamente cómo trabaja esa pieza de manera que los departamentos de manufactura e inspección puedan entender exactamente las necesidades del diseño. Entonces quiere determinar en su contenido de que mediante estos tolerancias de diámetro de tolerancias geométricas nos determina que es de mayor facilidad para las personas que diseñan, ya sea piezas mecánicas en este caso, y se le hace de mayor énfasis para su aplicación y mejora en lo que se refiere a la representación y los códigos de cada tipo de pieza determinada. Para ello tenemos que están compuestas de unas diferentes formas. En este caso tenemos la tolerancia de forma, que es una tolerancia de forma que se determina según la situación de orientación o de oscilación de un elemento geométrico, punto o línea de superficie o plano medio. Define de estas formas la teoría dentro de lo que se debe estar contenido el elemento. De esta forma, el elemento considerado puede tener cualquier forma, posición u orientación comprendido dentro de esta zona de tolerancia, siempre que se cumplan las especificaciones señaladas. O sea que depende de la forma que se determine esta tolerancia de forma, tiene una especificación en sí en lo que se refiere en las tablas de medida para hacer consideración en los cálculos que tengamos que hacer para el momento. Y aquí tenemos la representación de forma en planos mecánicos de cómo deben estar representadas. En este caso vamos a hacer énfasis en la tolerancia de forma en lo referente a la rectitud, representado en este tipo de pieza mediante un dibujo. En este caso tenemos una pieza de superficie mecánica para ser trabajado en diferentes máquinas determinadas para el momento. Para ello tenemos la representación a través de una línea contenida, o sea, una línea contenida en la superficie paralela, o sea, quiere decir, la superficie paralela en el caso de esta línea que aparece aquí,
con respecto al paralelismo de esta cara de proyección sobre el que se da la inclinación que debe estar contenida entre dos líneas paralelas distantes. Esto quiere decir, en este caso t igual a 0.1, que la tolerancia referente a esta cara con respecto a esta cara, en lo que se refiere a su rectitud o conicidad, que no debería de variar tanto, es en referente a 0.1 décima de milímetro. También tenemos acá un cilindro, en este caso con dos diámetros referente a un centro, el cual debe estar comprendido entre dos rectas paralelas separadas entre sí de una tolerancia de 0.06 centésimas de milímetro. En este caso nos quiere representar acá de que tenemos un cilindro con un diámetro determinado, con un centro, que ese centro con respecto al paralelismo de estas caras que aparecen acá debe ser totalmente cilíndrico y solamente debe variar de máximo, en lo que se refiere a esta determinación, de 0.6 décimas de milímetro. También tenemos acá, en lo que se refiere a la representación en plano de esta rectitud, de un eje cilíndrico con menos diámetro y que va a ser colocado en el interior de esta perforación. Ese eje cilíndrico ha de estar comprendido entre una zona cilíndrica, en este caso esta perforación, de diámetro 0.6 centésimas de milímetro. Esto quiere decir que por lo menos para nosotros colocar este eje de un diámetro determinado en este caso y ser incrustado en la parte de esta perforación, para que su trabajo sea el especificado y nos haga rendir la determinación de lo propuesto para este momento, debe estar con una referencia en lo que se refiere a su tolerancia, como lo representa acá el plano, de un diámetro de 0.06 centésimas de milímetro. Llámese el caso para esta parte de lo que se refiere a un ajuste en esta perforación. Tenemos en otra oportunidad la planicidad, que está representado en estas piezas rectangulares con dos medidas, una de una planicidad con respecto a otra. Esta superficie debe estar comprendida entre dos planos paralelos. ¿Qué quiere decir dos planos paralelos? O dos líneas paralelas. En este caso, esta cara que está acá representada con respecto a esta otra cara, que debe tener una tolerancia de 0.6 centésimas de milímetro. En este caso, ¿qué nos quiere representar este plano? De que estas dos caras, en lo que se refiere a su rectitud con respecto a la otra cara paralela, no puede variar en su contenido o según las nomenclaturas determinadas para este caso de 0.6 centésimas de milímetro. En otro caso tenemos acá una redondez en lo que se refiere a un cono, que debe estar comprendido entre dos circunferencias separadas entre sí por 0.06 centésimas de milímetro. En este caso llamaremos a un cono representado en este plano mecánico de dos diámetros, uno menor y uno mayor, con un ángulo. Este ángulo, en lo que se refiere a esta cara, para que tenga acople en la pieza que quisiéramos tener para el momento con respecto a otra, llámese casquillo o bocina, una tolerancia de conicidad en lo referente a los grados ya establecidos no puede variar máximo de 0.06 centésimas de milímetro, representado en este caso.
En otro caso tenemos la cilindricidad, superficie considerada que debe estar comprendida entre dos cilindros coaxiales separados entre sí por 0.07 centésimas de milímetro. Esto nos representa acá en esta pieza de que para colocar este pin metido en esta bocina y en esta perforación, para que su oscilación sea la requerida al momento del ajuste que quisiéramos tener para el momento de su trabajo, no puede variar máximo de 0.07 centésimas de milímetro. Tenemos acá otro caso de forma de una línea cualquiera con un radio. La línea debe estar comprendida entre dos líneas envolventes de círculos de diámetro. En esta representación tenemos que T es igual a T, que viene siendo la variable con la cual vamos a representar esa forma de pieza, que vendría siendo igual su tolerancia a 0.05 centésimas de milímetro, cuyos centros están situados sobre una línea con la forma geométrica teorizada. En este caso hablamos de una pieza plana vista de una forma y en su superficie de vista parte de arriba, nos dice que este radio, según la referencia de estos diámetros, debe tener una forma representada según el radio determinado con la plantilla que tengamos para el momento, y eso no debe variar según lo determinado en el plano de 0.05 centésimas de milímetro. Y acá tenemos la presentación de cómo va a ir alojado esta pieza en la superficie de esta, y que no debe variar de más de 0.05 centésimas de milímetro para su ajuste ya determinado. De otra forma tenemos acá una superficie cualquiera, una pieza plana con un radio. La superficie debe estar comprendida entre dos superficies envolventes de esferas de diámetro T, que es la representación que tomamos como referencia a esta tolerancia, igual a 0.2 décimas de milímetro, cuyos centros están situados sobre una superficie con la forma geométrica conectada. En este caso, la representación va según este punto central con respecto a estas superficies, determinada este radio, que la tolerancia no debe variar en su superficie con respecto a esta planimetría de 0.2 décimas de milímetro, para que su trabajo o función para el cual determinamos el momento nos cumpla los parámetros establecidos para su buen funcionamiento. Continuamos acá, tenemos la tolerancia de posición. Una tolerancia de posición define una zona dentro de la cual el centro, eje o plano central de un elemento de tamaño se le permite variar de su posición verdadera o cuota exacta. Para ello tenemos la representación mediante planos mecánicos de las tolerancias de posición. En primer caso tenemos paralelismo, que es representado por una superficie comprendida entre dos rectas separadas entre sí por una tolerancia de 0.2 décimas de milímetro al eje inferior. ¿Qué quiere decir? Que tenemos acá una pieza en un diámetro determinado y en el cual comprende en sus cara o material representado
dos perforaciones paralelas, representadas acá. El paralelismo de estas dos perforaciones, con un diámetro en este caso de 20 milímetros ambas, su paralelismo referente a esta cara de 90 grados con respecto a la otra perforación no debe variar en su paralelismo mayor a 0.2 de milímetro. No puede ser esa variación. En otro caso tenemos la perpendicularidad, que está comprendida en esta pieza. El eje del cilindro, en este caso, comprendido en una zona cilíndrica, no debe variar de más de 0.2 de milímetro del diámetro perpendicular a la superficie. ¿Qué queremos decir acá? Que esta perforación, según sea el caso de la planicidad de esta superficie, no puede alquilarse en su contenido, en su diámetro, mayor a 0.2 décimas en lo que se refiere al paralelismo de esta pieza con respecto a esta cara. En otro caso tenemos la inclinación. Tenemos en representación una pieza acá dibujada en un plano mecánico, en el cual tenemos una superficie que mide en su espesor menor 50 milímetros y no puede tener en la variación en lo referente al paralelismo de esta cara un mayor de 0.1 décima de milímetro. Que eso quiere representar acá, o nos quiere determinar que para que este ángulo con respecto a esta cara y referente a otra pieza en el cual vaya a ir colocada, no puede tener más en su contenido o en su medida una variación de 0.1 décima de milímetro en lo referente de esta cara de espesor menor con el de espesor mayor comprendido con este ángulo de 30 grados. También tenemos acá la representación de una posición, representado en este plano, de 4 perforaciones equidistantes según un centro. Este eje de cada taladro debe estar situado dentro de un cilindro de diámetro igual a la tolerancia de 0.1 décima, estando el eje de dicho cilindro en las posiciones o tolerancias exactas. ¿Qué nos quiere determinar esto? De que estos planos acá determinados nos representan 4 perforaciones y estas perforaciones acá son determinadas mediante una planicidad o una distancia, y que según la que debe tener esta distancia con respecto a esta y así sucesivamente en la parte inferior no puede variar máximo, si son determinadas equidistantemente, de 0,1 décima en lo que se refiere a descentricidad o paralelismo, para que sean iguales y a la hora de ser encajadas en otra pieza nos queden de la forma que ya lo habíamos diseñado. En otro caso tenemos de esta tolerancia de posición otra comprendida en conectividad o coaxialidad. Este es cilíndrico menor o coaxial. Este eje coaxial respecto al eje de referencia del cilindro mayor y debe estar dentro de un cilindro de diámetro T de variación igual a 0.2 décimas de milímetro cuyo eje coincida con la referencia. En este caso hablamos de una bocina que tiene un diámetro que va a ser ajustado según sea el caso y que sea con un movimiento
de tolerancia 0.2 décimas de milímetro para que este oscile en este diámetro y tenga el movimiento que queramos al momento del ensamblaje de este tipo de pieza. Aquí tenemos otra pieza de tolerancia de posición, simetría, representado por este caso. El plano de simetría de la ranura, en este caso esta ranura, debe estar contenido entre dos planos paralelos separados por una variación, en este caso de estos 20 milímetros de espesor de la pieza que va a entrar acá. Debe tener una tolerancia de 0.2 décimas de milímetro para que en este caso nos cumpla el trabajo que queramos ejercer al momento de ser ensamblado. Y estos colocados simétricamente respecto al plano de simetría, como lo indica acá. La variación referente a esta ranura con respecto a un extremo al otro debe tener una tolerancia de 0.2 décimas máximo en la variación de el alojamiento en el caso de esta ranura. Tenemos otro caso en la oscilación circular o radial, que está representado en este plano que vemos a continuación. Esta tolerancia de oscilación ¿qué quiere decir? El movimiento que debe tener estas puntas de estos ejes, ya llámese en una bocina o en un rodamiento. Debe estar sobrepasar, no debe sobrepasar o medir 0.1 décima de milímetro en cualquier plano de medición durante una vuelta completa alrededor del eje de referencia. Esto quiere decir, por lo menos en este caso, estamos hablando acá de una bocina, porque si fuese el ajuste de un rodamiento, ya tuviera que entrar con una tolerancia más menos holgada y con un ajuste más preciso. Tenemos en este caso también una oscilación total, representado en este plano. La tolerancia de esta oscilación total radial no debe sobrepasar más de 0.1 décima de milímetro en cualquiera de los puntos superficiales. Por lo menos en este caso queremos una oscilación de movimiento en esto de vibración, no puede tener una variación máximo de 0.1 décima en cualquiera de los puntos de superficie durante varias revoluciones alrededor del eje de referencia A-B y con un movimiento axial relativo entre la pieza y el instrumento de medición. En este caso estamos hablando de estas dos puntas en este eje determinado con un ajuste A y B con una variación de una décima en su rotación. Tenemos en otro caso la oscilación total axial. En este caso, la superficie representada en este plano debe estar contenida en dos planos paralelos, en este caso, distantes entre sí por una determinación de 0.1 décima, que son perpendiculares al eje de referencia A. En este caso, para que sea una oscilación axial, que sea un movimiento total y de fácil giración, debe de tener este diámetro comprendido en la parte donde va ajustada, no mayor de variación de una tolerancia con respecto a la medida ya determinada de 0.1 décima de milímetro. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias